Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo panel que vamos a tener en este momento. A las 2:36 damos inicio. Este panel se llama Del 360 al Blended Finance. Lo que buscamos es ilustrar un poco la aproximación del Blended Finance desde la experiencia del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Y aquí nos está acompañando dos grandes personas. Está Diana y Ana Carolina, quienes nos van a contar un poco más. Y bueno, y van a estar otros ponentes. Va a estar también Pontus, y acá me perdonarán la pronunciación, Oysters, del Fondo también Multidonante de la ONU, Lía González, subdirectora regional de Incofin, y también va a estar Álvaro Benavides de Eco Cooperation. Entonces le damos la bienvenida, por favor, a Diana Rodríguez de Chocolate Colombia y Ana Carolina Ramírez del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes, yo soy Ana Carolina Ramírez, trabajo en el Fondo Multidonante, como Ana lo mencionó, y soy la encargada de liderar la convocatoria de Blended Finance. Vamos a tener en esta primera parte una charla corta con Diana de Chocolate Colombia, y luego Pontus nos va a estar acompañando en el panel con Lía, Álvaro y un mensaje adicional que tenemos preparado para ustedes. También, primero, lo más importante, agradecer a Impactia por este espacio y por haber podido organizar este evento. Lo importante y lo que queremos reflejar hoy es cómo el Fondo de la Multidonante ha trabajado con el Blended, este mecanismo innovador de finanzas para el desarrollo. Y para poder elaborar un poquito sobre nuestra experiencia, pues vamos a comenzar con Diana. Diana nos acompaña desde los llanos de Cuiabá, en Yarumal, es en la vía, para los que no están en Colombia, en la vía que conduce del centro norte del país hacia la salida al mar. Allá está operando Chocolate Colombia. Diana no, es una cacaocultora y campesina de corazón. Tiene estudios en salud, pero ha trabajado profesionalmente en el tema del cacao durante varios años, primero como la líder de la asociación AFAPUL y ahora en este nuevo reto como gerente de Chocolate Colombia. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito entonces de Chocolate Colombia y todo su inicio y cuántas asociaciones recogen. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este importante panel. Chocolate Colombia es una asociación de organizaciones productoras de cacao del Nuevo Paramillo. Nosotros somos una asociación de segundo grado, integra 3 departamentos, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar. Integramos alrededor de 1.400 familias, vinculamos a 10 asociaciones de productores en cacao y en 15 municipios de los 3 departamentos que ya les había mencionado. Esta organización se creó o la fundamos en el 2014 como una alternativa lícita para generación de ingresos, transformación social y ambiental. ¿Qué buscamos y por qué nos unimos nosotros como organizaciones de base para construir y crear en una empresa como es Chocolate Colombia hoy día? Porque queríamos garantizar las compras a los productores que no tenían a quién vender, y si vendían, vendían a los intermediarios y a unos precios no asequibles y no considerables con todo el trabajo que se hace en campo. Llegar directamente al mercado sin intermediarios y optimizando los costos. Hoy día pues ya tenemos poder de negociación y consolidamos pues todo el proceso de comercialización de grano en nuestra zona. Hemos generado grandes impactos en la parte ambiental, económico y social. En la parte ambiental, pues promovemos un cultivo agroforestal porque el cacao es muy amigable con el medio ambiente. En nuestra planta de transformación, pues también realizamos un manejo de residuos bastante óptimos. Y en la parte económica, lo que les había comentado un poco, es la generación de mayores ingresos a productores, ¿sí? Generamos anticipos, a través de Chocolate Colombia se generan unos anticipos a las organizaciones de base para que ellos puedan tener recursos para mover y para comercializar el grano y pagarle de inmediato al productor.
En la parte social el impacto ha sido bastante significativo porque generamos una alternativa de ingreso justo y lícito para más de 1.400 familias. Y bueno, en este momento, pues como les contaba inicialmente, nuestra base social se compone por 3 departamentos, organizaciones que están en el sur de Bolívar como APROCASUR, ¿sí? Con más de 450 familias. En Córdoba integramos a FAPUL, a Soprodema y Activa G10. Y en Antioquia tenemos 2 grandes líneas porque afortunadamente integramos 5 municipios del Bajo Cauca con organizaciones como Asobosque, Aproaca, Azapa, Acate y Azocabal, y una connotación muy especial porque tenemos una que integra el Urabá antioqueño que se llama ACEFUBER. Esas han sido pues todas las organizaciones que hacen parte de Chocolate Colombia y actualmente manejamos 2 negocios, 2 líneas de negocio, ¿sí? La compra y venta de grano de cacao y la transformación del mismo. En las ventas de cacao pues hemos tenido unas ventas considerables, ¿sí? Iniciamos en el 2015 a comercializar, hemos evolucionado en ventas, alrededor entre el 2015 y el 2019 hemos triplicado el valor de las ventas, más de 4.000 millones de pesos al año. Eso quiere decir que pues nuestro negocio no es malo, ha sido muy rentable. Ha tenido bajones como todo, pero nos hemos mantenido en el mercado. Aquí podemos observar la transformación de cacao. Es un proceso que iniciamos en el 2017 como a montar y estructurar la empresa, la planta de transformación, pero luego ya en el 2018 iniciamos con las ventas y en el 2019 superamos las ventas del 2018 y a la fecha pues puedo contarles con certeza de que nuestra empresa sigue elaborando, seguimos trabajando, igual es un producto que se va al consumo y no hemos tenido como las dificultades para comercializar y para producir. Sí limitaciones porque de verdad que no es fácil con todo lo que nos está ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial, pero sí hemos estado trabajando y seguimos en el mercado. Quienes nos han apoyado, pues nuestra organización, con la cooperación internacional a través del programa, a través de USAID, con el programa Colombia Responde en el 2015, iniciamos, bueno, ya le dimos figura a la organización y empezamos a formar y a organizar todo lo que somos actualmente. Luego, en el 2016, la agencia presidencial APC Colombia pues nos apoya con parte de la infraestructura y la maquinaria que tenemos en la planta. En el 2017 entra un componente muy especial y muy importante para todos, que fue el programa de alianzas comerciales, que también hace parte de USAID. El programa nos ayuda en la parte técnica a mejorar cultivos, a mejorar todas las condiciones que pueden tener los campesinos y los productores de cacao en esta zona. Y actualmente pues tenemos un apoyo bastante considerable y nosotros entramos a la convocatoria Blended Finance a través del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Entonces estamos siendo beneficiarios pues, de este proceso y estamos trabajando en una línea muy bonita y muy importante como lo que es el cacao. Bueno, si quieren, pues les sigo contando un poco más acerca de nuestros aliados. Pues ya como ven ustedes, tenemos aliados comerciales, la compañía nacional, la compañía Looker, redes de apoyo y unas redes importantísimas que han jugado un papel grande en nuestra creación y en nuestro montaje como empresa. Y ha sido ICE Fundación, el SENA, la Cámara de Comercio de Medellín y Interactuar. Pues ICE Fundación ha hecho un papel, mejor dicho, grande e importante en nuestra empresa porque ellos siempre han creído en nuestro proceso, han creído en todo lo que hemos hecho como organización, en todo lo que hemos hecho como empresa y nos han facilitado el tema de créditos que para ustedes y para nosotros pues sabemos que no
estamos en un proceso de créditos y todo eso. Ustedes saben que los bancos no nos prestan tan fácilmente, entonces es difícil trabajar con el tema de créditos. Sí, doña Ana. Diana, te estaba preguntando que quisiéramos conocer más acerca de ese apoyo que van a recibir de la convocatoria de Blended y cómo ese apoyo les va a permitir apalancar ese crecimiento que están esperando y los resultados. Bueno, el proyecto inicialmente, la iniciativa la tiene ICE Fundación y Chocolate Colombia. Presentan esta iniciativa a la convocatoria Blended Things, proyecto de inversión en la Asociación de Organizaciones Productoras de Cacao, pues Chocolate Colombia, con una inversión bastante considerable de $735,000. Donde todos aportan, donde Chocolate Colombia hace un aporte bastante significativo, el Fondo Multidonantes e ICE Fundación. El fondo aporta $300,000, Chocolate Colombia $35,000 y ICE Fundación $400,000. Este proyecto está con una viabilidad de 24 meses, ya iniciamos el año pasado en diciembre. ¿Y qué queremos nosotros o qué estamos, cuáles serían esos resultados que estamos esperando para este año, para el próximo año, para el 2021? La compra y venta del grano de cacao, mejorar las condiciones, ¿sí? Aumentar el ingreso del producto de cacao fair trade, desarrollar nuevos mercados, ¿sí? En la parte de transformación, pues superar cuellos de botella del proceso de transformación, aumentar la producción, disminuir los costos, llegar más rápido al punto de equilibrio. Esos serían como los puntos más importantes que tenemos nosotros como empresa o las metas que tenemos para este nuevo año. Ese sería, y con el apoyo pues del programa y del proyecto, yo creería que nosotros lograríamos estar superando todos esos cuellos de botella que se nos han convertido pues en todo el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa. En la parte de certificación Fairtrade, pues dejar 6 asociaciones certificadas, 500 productores certificados, con un componente muy importante y transversal en este proyecto que sería quedar 50 mujeres certificadas dentro del grupo, aumentar el 10% de ingreso, 6 asociaciones con anticipos, que igual nosotros hacemos ya parte de ese proceso y anticipos a las organizaciones de base, pero generar un poco más a fondo lo que se está haciendo. Trabajar y producir o vender 100 toneladas de cacao al mercado nacional, 100 al mercado internacional, pero que sea cacao fair trade. Y para la fábrica, vender 30 toneladas de pasta de cacao al año. En este momento ya tenemos vinculadas 3 mujeres a nuestra organización, lo cual pues también está siendo parte de este proyecto y se ve reflejado en el trabajo que se hace a diario acá en nuestra organización. Buenísimo todo lo que nos cuentas, Diana, y como siempre lo hemos dicho, estamos convencidos desde el fondo que este apoyo los va a permitir escalar a un nivel superior y que muy probablemente esas dificultades que han tenido de financiación, ahora con las nuevas ventas y con ese impulso que le estamos dando a la asociación, probablemente los bancos van a querer trabajar mucho con ustedes. Entonces, les deseamos mucho éxito en esta implementación que está comenzando, y ahora te agradezco por tu tiempo y por contarnos e ilustrarnos cómo este apoyo los está llevando a una nueva etapa, y ahora seguimos entonces con el panel con Pontus y los demás invitados. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a este importante panel. Para nosotros es un gusto también hacer parte de él y hacer parte de esta convocatoria y de este proyecto, porque sabemos que es un impulso muy grande para nosotros y esperamos que con este proyecto nosotros podamos concluir nuestro proceso y ya irnos solos en el proceso, irnos solos en el negocio, separar los dos negocios, dejar claro pues de que nuestra empresa pues no le ha tocado fácil, es una asociación y las asociaciones sufren demasiado por ser sin ánimo de lucro, pero la intención de nosotros no es quedarnos ahí, es seguir creciendo, seguir adelante y aquí está el empujón que necesitábamos, bastante considerable y yo creo que nosotros con esto vamos a seguir siendo empresa y vamos a crecer más en el tema de transformación y en la venta de Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora entonces le doy paso a Pontus. Importante que en esta segunda parte del panel vamos a tener 2 interacciones con los asistentes para que por favor estén pendientes a los códigos QR y participen en los momentos en los que estos aparezcan. Pontus, ahora sigues tú. Muy buenas tardes a todos. Espero que ya estoy bien conectado. Mi nombre es Pontus Orsted, soy el gerente del Fondo de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia. Bueno, tengo el honor y el gusto de moderar este panel, esta discusión esta tarde. Primero, una gran felicitación a Impact y a Ethos Lab por convocar ese evento tan oportuno, esta discusión que nos va a servir para todos. En particular, obviamente, este panel de la vista de 360 grados de Blended Finance. También, desde el inicio, un gran saludo a los panelistas, Lía González de Incofin y Álvaro Benavides de ICO por acompañarnos y, por supuesto, Ana Carolina, Diana, por esa discusión, entrevista sobre uno de los proyectos que hemos apoyado desde el Fondo de Sostenimiento para la Paz. Y más que todo, un gran saludo a todos los que participan, que se han conectado para participar o escuchar este panel. Bueno, empezamos por el comienzo. Sobre el término de Blended Finance. No sé si todo el mundo lo han escuchado, lo han analizado, lo han pensado, lo han trabajado. Y entonces entiendo que aquí llega el primer momento de participar respondiendo la pregunta, si conocen el término Blended Finance y qué es su significado. Imagino que eso ya lo estamos sacando para respuesta. Bueno, Blended Finance, ahí sale y mientras que ustedes vayan respondiendo, voy a por lo menos dar mi impresión, entendimiento del término. El Blended Finance es un término que utilizamos para, en cierta medida, reflexión. No, 100%. Dicen que no. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. El Blended Finance es un reflejo de un mecanismo innovador de finanzas innovadores que básicamente buscan justamente mezclar recursos públicos de cooperación con recursos del sector privado. No solamente mezclar los recursos, sino mezclar los recursos para lograr impactos positivos para los objetivos de desarrollo sostenible o para un impacto positivo social. En ese sentido, buscan maximizar el retorno o tener un retorno económico, son iniciativas de retorno económico, pero también un retorno en impacto social. Y justo ahí está el asunto, es decir, la rentabilidad de esas inversiones de Blended Finance lo estamos calculando desde un retorno no solamente económico, sino económico y social. A nivel mundial, el OECD, las instituciones financieras de desarrollo, las bancas multilaterales, Naciones Unidas,
también hemos trabajado mucho para difundir y profundizar, desarrollar esos mecanismos de tipo blended. Y dos pequeños datos. Las últimas cifras que tenemos de OECD de 2018 identifica que ese tipo de recursos, de inversiones de blended finance para impacto social, más o menos llega a manejar unos 60 billones de dólares al año entre los fondos y los diferentes mecanismos, facilidades de financiación de blended. Comparamos esto con la ayuda oficial para el desarrollo, la ayuda tradicional de cooperación para el desarrollo, que se estima a unos 153 billones de dólares en ese mismo periodo. Es decir, el volumen de blended ya, que es, digamos, unos mecanismos relativamente novedosos, están empezando a llegar a tamaño de la cooperación tradicional para el desarrollo. Pero aún más, la cooperación tradicional para el desarrollo, el apoyo oficial, está disminuyendo. Tuvieron en 2018 una disminución de unos 3%, mientras que las inversiones de blended van en un aumento, en un auge muy importante. Entonces vemos que justo ese mecanismo es uno de los nuevos formas de lograr apoyar el desarrollo sostenible y lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, ese pacto grande que tenemos en el mundo entre países de cómo construir esencialmente un mundo mejor. Ahora, ¿cuáles son los dos principales temas? Tenemos la inversión y la innovación. Lo que queremos con esto es apalancar más inversión, porque claramente reconocemos que no es suficiente los recursos que tenemos, pero también apalancar la innovación para impulsar empleo decente, empleo incluyente, equidad en acceso a oportunidades de trabajo económico, pero también soluciones de producción y consumo sostenible, nueva tecnología, aplicación de esto, que son fundamentales para alcanzar los ODS y que no se puede solamente desde las iniciativas públicas de cooperación alcanzar. Por eso, el rol fundamental del sector privado. Y en Colombia, también la construcción de la paz. La construcción de la paz es un esfuerzo de la sociedad entera y, por lo tanto, también tiene que incorporar al sector privado. De ahí vamos trabajando de Naciones Unidas en apoyar esa visión de pasar de financiación a inversión para el desarrollo, from funding to financing. Ya no se trata solamente de movilizar o tener recursos para los proyectos de desarrollo, digamos, de la cooperación internacional público, sino lograr que eso apalanca esas iniciativas del sector privado, recursos del sector privado, innovación, flexibilidad del sector privado, que nos logra mejores soluciones a eso. Eso, por lo tanto, eso directamente requiere una participación de muchos actores. No es un trabajo que hacemos entre los actores tradicionales de desarrollo solamente, sino lo que requiere una participación con el sector privado, con cooperantes nacionales, con instituciones públicas y con las organizaciones de base y beneficiarios mismos de las iniciativas. Por eso ese panel que busca justo una visión de 360 grados, una visión completa de la visión de Blended Finance. Tengo ya para presentar con un poquito más de formalidad el panel que vamos a pasar pronto. Tenemos por eso Lía González, subdirectora regional de Incofin, que es uno de los socios nuestros en este momento de la iniciativa del Fondo Social para la Paz en nuestro piloto trabajo de Blended Finance. También Álvaro Benavides del programa, el coordinador del programa Rural Paz de ICO Cooperación. Y también vamos a tener una intervención del Harold Torod del Fondo del Secretario General para Consolidación de la Paz. Y ahí esperamos tener una visión un poco completa de la visión de Blended Finance.
Bueno, últimos temas que quería comentarles antes que nos lanzamos en esa discusión con esos socios sobre el tema de Blended Finance. Es darles una breve presentación de qué es el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz. Nosotros somos tradicionalmente un fondo tradicional de cooperación internacional para la paz. Nos creamos, nos establecimos justo en 2016, antes de la firma del Acuerdo de Paz. Es un fondo multiactor, es decir, tenemos gobierno, cooperantes internacionales, países donantes y Naciones Unidas, y juntamos recursos para invertir en proyectos de construcción de paz e implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Hasta ahora hemos invertido, canalizado unos $150 millones hacia estos proyectos, alcanzando 1,5 millones de beneficiarios aproximadamente. Pero el año pasado dimos cuenta que para realmente lograr tener una reactivación social y económica en los territorios más afectados por el conflicto en Colombia, tenemos que pensar más allá de los recursos nuestros de innovación, y por eso esa innovación de Blended Finance que lanzamos. Ahí hicimos una inversión o 7 coinversiones con actores del sector privado, asociaciones productivas, otros fondos, otros portafolios en temas de inversión de impacto social. Hicimos una inversión de $2 millones, un poquito más, y logrando un apalancamiento de 7 veces, casi unos $15 millones de esos otros recursos del sector privado hacia estos fines productivos y sociales. Y lo que acaban de escuchar de Diana Rodríguez y Chocolates de Colombia era justo uno de los ejemplos de los socios que tenemos en esa iniciativa. Y por eso estamos en esa discusión y con mucho interés de intercambiar visiones con los otros colegas. Entonces ya, qué pena, ya lo invitamos a Lía y Álvaro y vamos a empezar una discusión que con toda seguridad va a ser más interesante del monólogo mío justo ahora. Bueno, bienvenidos, gusto tenerlos y verlos ahora en la pantalla. Voy a empezar unas preguntas con Lía, con Incofin. Incofin es otro de nuestros socios de esa iniciativa de Blended Finance que tenemos, que hemos lanzado desde el Fondo de Sostenimiento de la Paz. Muchas gracias, Lía, por acompañarnos. Hola, Pontus, ¿cómo estás? Incofin, muchas gracias por la invitación. Hola, ahí está. Sí, como usted, ya estás, qué bueno tenerte. Incofin es un fondo de inversión privado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se enteraron de esa iniciativa de Blended Finance, de un fondo de Naciones Unidas, un fondo de cooperación en Colombia, y por qué se decidieron lanzarse a este tipo de iniciativas y trabajo? Bueno, pues mira, Incofin es un fondo, es un gestor de fondos de inversión de impacto. Tenemos cerca de 1 billón de euros en activos bajo administración. Y estamos presentes en casi 45 países con más o menos 6 oficinas regionales, de las cuales la oficina en Bogotá es la que administra el portafolio de América Latina. Por ser un gestor de fondos de inversión de impacto, buscamos un retorno financiero y también un retorno social y ambiental en todas las inversiones que hacemos. Y nos enteramos de la convocatoria para esta iniciativa y pues se alineaba perfectamente con lo que hacíamos. Entonces, si recuerdo bien, fue una primera reunión que tuvimos en febrero-marzo de 2018, como un primer acercamiento que tuvimos con la idea en ese momento de pues, lanzar esta iniciativa, y estaban como estructurando un poco cómo iba a ser el proceso. Y un año después presentamos
5 propuestas que incluían varios tipos de proyectos, desde pues, un proyecto grande, que es el que venimos a contarles un poco hoy, hasta pequeñas, pues, proyectos más pequeños con organizaciones de diferentes tipos, porque nosotros invertimos en 2 líneas principales. Una es inclusión financiera, a través de inversiones de deuda y capital en instituciones de microfinanzas o instituciones que tengan un impacto en temas de inclusión financiera. Y también estamos invirtiendo directamente en entidades, organizaciones y empresas que participen en cadenas de valor agrícola sostenibles. Entonces, con estas 5 propuestas, al final, las presentamos, creo que la mayoría se aprobaron, y terminamos únicamente trabajando con una, que es el proyecto de Contactar. Y pues bueno, y por eso, pues sí, y como para resumir, es como el por qué participamos, porque se alineaban perfectamente con el doble propósito que queríamos cumplir nosotros con nuestras inversiones. De ese proyecto de inclusión financiera que presentaron a la convocatoria, que fue aprobado, que fue uno de los, la verdad, uno de los proyectos interesantes también de la estructuración de Blended Finance de nuestro lado. Pero danos un poquito el contexto del proyecto, qué aspiran a alcanzar con eso, qué aspiran en tema de retorno, en tema de impacto social, y qué han alcanzado hasta la fecha. Sí, pues bueno, pues digamos que con la convocatoria decidimos elegir este proyecto porque era uno de los socios nuestros o de los clientes, como nosotros los llamamos, más fuerte. Es una institución muy interesante, una microfinanciera muy interesante, que está ubicada en el sur del país, en una zona que ha sido muy afectada por el conflicto en Colombia y que cumple también una de las cosas claves para nosotros, que es el tema de ruralidad. Es una institución de microfinanzas que tiene el 83% de su cartera en sector rural y se alineaba mucho con la idea de la convocatoria porque pues gran parte de su cartera y su portafolio estaba en municipios PEDET. Tenían un alcance bastante grande en 50 de los municipios prioritarios. Y nosotros estructuramos un proyecto en el que con $300,000 de contribución de Naciones Unidas podíamos hacer un financiamiento de $4 millones a Contactar para que pudieran crecer su cartera en estos municipios y principalmente su cartera rural y agrícola, para apoyar a los pequeños agricultores de la zona en el desarrollo de sus actividades, y también permitir que esto fuera como un apalancamiento adicional para que otros actores del sector privado se atrevieran a seguir apoyando este tipo de iniciativas y este tipo de portafolios en regiones que normalmente han representado un mayor riesgo para todo el mundo. Esto significó un multiplicador bastante significativo, y entiendo que en comparación con los demás proyectos que fueron seleccionados, pues fue uno de los que tenía mayor multiplicador, de casi 13 veces el match entre el aporte del sector privado versus la contribución del fondo multidonante. Y eso quiere decir que por cada dólar, digamos, que el fondo multidonante aportaba, pues nosotros estamos haciendo una contribución de $13. Y el objetivo principal de este proyecto inicialmente era llegar a tener nuevos préstamos, unos 3.250 nuevos préstamos a pequeños productores en los territorios priorizados, que se llaman pues, municipios PEDET. Entonces, ¿qué hemos alcanzado?
En septiembre del año pasado logramos firmar el acuerdo y se hicieron los primeros desembolsos hacia finales del año. Ya hicimos el desembolso total de los $4 millones y esto ha implicado un crecimiento significativo para contactar de su portafolio en estas regiones. Ya estamos viendo resultados. De hecho, tenemos 2.995 nuevos préstamos pues en estas zonas, y realmente es inclusión financiera porque no son nuevos créditos con clientes existentes, sino que son nuevos préstamos a nuevos pequeños productores. De hecho, el crecimiento en préstamos en general en el portafolio en estas zonas ha sido mucho mayor. Estamos cerca de 8.440 nuevos préstamos, y esto implica un crecimiento bastante significativo para contactar en estas zonas y representa más o menos el 8% de sus desembolsos en lo corrido del año. Digamos que en términos de cumplimiento de los objetivos que nos habíamos trazado inicialmente en el proyecto, sobre todo en tema de cantidad de personas impactadas, ya vamos en un 70% a través de los créditos, pero también teníamos otros componentes muy importantes que iban en línea con los objetivos de la convocatoria y también con los objetivos nuestros como inversionista de impacto, y son específicamente temas pues relacionados con la inclusión financiera de mujeres. Entonces, pues hemos tenido resultados también significativos en ese sentido, con 45% de estos créditos enfocados en mujeres y en inclusión específicamente de mujeres en estas zonas. Y también un acompañamiento técnico en temas pues, de agricultura orgánica, de capacidades para ejecutar de manera efectiva pues las funciones, pues, sí, las actividades que se proponen en la contratación de estos préstamos. Muchas gracias y felicitaciones por unos avances muy importantes en corto tiempo. Yo creo que esta inversión muestra y da un muy buen ejemplo de justo esa combinación de blended finance. Aquí se entiende que para transformar las regiones que han padecido el conflicto se requiere una iniciativa privada. Es una iniciativa privada que tiene que ser sostenible, que tiene que desenlazarse del mercado, pero en las condiciones actuales, esas inversiones en aumentar esas líneas de crédito, darle posibilidad de que eso llegue a los empresarios, no está dando de esto una lógica de mercado solamente. Nosotros ahí como fondo podíamos entrar a apoyar esa iniciativa justo con $300,000 para comprar uno de los riesgos que daba que el negocio no cerraba en ese tipo de inversión. En ese caso fue un riesgo de exchange rate, ¿no? Y compramos un currency swap justo para quitarnos de ese riesgo para ustedes como fondo de inversión de impacto, para poder colocar ese recurso, contactar y en el sur. Yo creo que y ahí tenemos que entender justo que no estamos ahí de blended para reemplazar justo esa lógica de mercado, pero hacerlo potencial en condiciones donde el mercado está fallando, uno logra, digamos, llegar con las inversiones. Bueno, quiero pasar a ICO, a Álvaro, porque pues el fondo somos definitivamente no el único donante en eso. ICO trabaja con recursos de la Unión Europea y otros, y a la mano con el sector privado en inversión para el impacto y consolidación de paz y desarrollo en los territorios. Álvaro, cuéntanos un poquito de la iniciativa, el trabajo de ICO con Tuvalu. Y creo que estás en mute. Sí, perdón, yo creo que ahí me escuchan mejor. Bueno, les contaba que ICO es una empresa social de Holanda
los Países Bajos. Estamos hace 50 años trabajando en el mundo, en más o menos 30 países. En los últimos años tenemos como en la familia de ICO una empresa social que se llama Truvalú, con la que manejamos el tema de aceleración empresarial. Si bien este tema es nuevo en Colombia y ya lo tenemos formalizado hace un par de años, Truvalú ya venía trabajando en Asia, África, Suramérica, experiencias en Bolivia y en Uruguay, pero ya logramos con la Unión Europea una subvención de arranque con 1 millón de euros para colocar en empresas privadas en alianza. Esto es como un Shark Tank, donde nosotros invertimos a través de Truvalú, que es el vehículo de financiamiento, a empresas que demuestren un potencial de crecimiento y que sean competitivas, pero ante todo que también tengan un jalonamiento social, es decir, eso lo vemos en términos de que los proveedores sean campesinos, indígenas, afros, de municipios afectados por la violencia, lo que llamamos municipios PEDET. Entonces se constituye el fondo Truvalú en Colombia, que se llama Rural Paz, un fondo de patrimonio autónomo, en el marco de un programa que también lleva el mismo nombre, Rural Paz. Actuamos en Nariño y Putumayo, y muy pronto esperamos llegar a Caquetá también con este componente, con esta estrategia, de la mano también del financiamiento de la Unión Europea. Eso es un poco para contarles el relacionamiento de la sombrilla Truvalú con ICO. En este momento estamos ya en una fase de filtro superada y de evaluación a más de 500 empresas. Hemos preseleccionado 12 y ya estamos en proceso de firma de coinversión con 5 empresas. Son empresas que se caracterizan por ser agroindustriales, empresas, por ejemplo, que transforman frutos amazónicos, empresas que le dan valor agregado al cacao, al café, a las hortalizas, a las frutas que proveen estas regiones. La apuesta es innovadora, ¿por qué? Porque desde los años 70 en Colombia ustedes recordarán programas como el DRI, o actualmente también está Alianzas Productivas, Oportunidades Rurales, el mismo Fondo de Emprender. Todos estos programas son muy interesantes y han tocado un punto de la cadena importante donde a la asociación campesina buscan convertirla en una asociación empresarial. Pero muchas veces ha fallado esa fórmula, por decirlo así. Por ejemplo, en el Plan Colombia del gobierno Pastrana en Putumayo hubo bastantes fallas con esa fórmula de tratar de que las asociaciones de base social dieran un salto fuerte hacia empresa privada. Digamos, no siempre fue tan fácil, no digo que eso no se deba hacer, se sigue haciendo en casi todos los programas de cooperación internacional, pero en este en particular lo que hicimos fue invertir un poco de esa fórmula y tocarla o coger la cadena productiva desde otra arista, desde otra punta, y que es la empresa jalonadora de la proveeduría. Entonces, hasta ahora creo que vamos funcionando bien, vamos lento pero seguro, como dicen, y pues esperamos que nuestro principal donante, en este caso que es la Unión Europea, Truvalú también aporta recursos, ICO también aporta recursos, pues sigamos adelante y llegar a difundir mucho más la estrategia en Colombia. Muchas gracias. Yo creo que ahí ilustras uno de los grandes retos y problemas que tenemos en esas inversiones, y es lograr que haya un buen pipeline y buenos proyectos listos para inversión. Y eso no es tan fácil y requiere mucha paciencia y mucha preparación y mucho filtro digamos, de las iniciativas que están. Pero y un poquito en ese sentido, creo que quiero preguntarle por qué entonces, ¿por qué es importante combinar los recursos de cooperación internacional del sector privado? ¿Es por eso o hay otros beneficios que requiere justo de ese elemento de blend? Sí, digamos, es muy importante esa combinación de recursos de cooperación internacional con los recursos de la empresa privada, porque hay un compromiso de parte y parte. Digamos, la cooperación internacional siente la necesidad de que estos fondos sigan rotando y redistribuyéndose. Por eso ya hay innovación hoy en día, desde que la entrada de Colombia en los países de la OECD, del Club de los Países Ricos, que le dicen.
La cooperación tiende a ser un poco más inteligente, digamos, incluso a la baja. Y que estos fondos se retornen y se lleven beneficios a otro y a otro es muy interesante para el cooperante, para el donante. Y que se mezclen también con el compromiso del empresario a nivel privado, pues mucho mejor, porque se suman los beneficios y generan un impacto social más amplio. No sé si me he explicado bien. Sí, gracias. Muy bien, y te voy a aprovechar a pasarte una de las preguntas que creo que está llegando aquí del público antes de volver y tener una pregunta hacia Lía, pero aquí hay unas preguntas que hablan de justo de las organizaciones o empresas, organizaciones de base, y preguntan cuánta preparación requiere para poder participar en estos esquemas de Blended Finance, ¿no? ¿Qué se requiere, qué esperan en temas de recursos, de experiencia, de preparación, de coinversión por parte en el caso de ustedes? Bueno, yo siempre hago una analogía de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay unas que están en el nivel de pre-kinder, digamos, que han tenido 2, 3 años de arrancar en el mercado, van bien, con un buen producto, unas buenas ventas, una buena gerencia, etcétera. Tienen perspectivas, pero están en kinder. Otras que ya han pasado a la primaria, otras están en el bachillerato. Digamos que hay un vehículo financiero para cada cosa. En Colombia, por ejemplo, Lía nos hablaba de las microfinanzas, es súper interesante, creo que muy fuerte para el 90% de las empresas colombianas que son las micro. Nosotros estamos enfocados con este tema en específico que te estoy comentando de Truvalú y la aceleradora de empresas en pequeñas empresas, es decir, que la que estén pasando de la primaria a la secundaria, que ya tengan un recorrido en el mercado, una consolidación de ventas, pero que necesiten acceder a más mercados, que necesiten dar el salto a la exportación, más tecnología, mejorar su plan de marketing, su gerencia estratégica, y ahí van a necesitar una inversión de recursos que incluso pueden ir a capital de trabajo. Entonces hay un vehículo para cada cosa. En Colombia yo les estoy hablando de Truvalú, que es el vehículo que hemos concertado con la Unión Europea de incorporar a las zonas PEDET, pero no quiere decir que en otros países ICO está también con otros ejercicios. Yo a nivel de proyectos, generalmente para estas micro cooperativas e incluso asociaciones de pequeños productores o figuras SAS también, que se quedan por fuera de la aceleración empresarial de Truvalú, intentamos también vincularlos a un programa que le llamamos Capital Semilla, donde hacemos esa incubación. Y en eso estamos apenas arrancando hace un par de meses y haciendo como un piloto de este tema. Pero en otros países ICO lo tiene un poco más desarrollado. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta al público, justo sobre los retos de esos mecanismos financieros y específicamente para la implementación en emprendimientos que nacen desde los territorios frágiles, afectados por conflicto, en proceso de consolidación de paz, donde tenemos esos retos de desarrollo y retos de mercado. Entonces, por favor, ayúdanos con su visión sobre cuáles son estos retos de inversión del público. Y quisiera ver si tenemos un saludo mientras que responden. Aquí salen las respuestas. Disminución de riesgo a proyectos innovadores, viabilidad en líneas de crédito o otro. Lía, ¿estás allá? ¿Cuál ves tú frente a esos retos? ¿Cuáles ves tú como los retos principales para lograr apoyar ese tipo de emprendimientos en esos territorios frágiles donde estamos enfocándonos? Si no tenemos a
Pues de mi parte lo veo mucho en el Iba a tema preguntar a de Lía, pero Álvaro, sostenibilidad. adelante, sí. Perdón. Sigue tú, Lía, adelante. Hola. Bueno, no, para nosotros, pues uno de los retos, como lo mencionabas antes, es un poco poder cubrir o poder corregir algunas fallas de mercado. ¿Y qué fallas de mercado vemos nosotros especialmente? Como lo mencionabas, pues en unos casos y en el caso particular de Colombia hay un tema de tipo de cambio y de volatilidad que hace que, por ejemplo, nuestro financiamiento sea en muchos casos difícil de llegar y difícil de implementar en pesos. Vemos también que otro de los retos principales de las empresas ya y de los proyectos es garantizar la sostenibilidad. Y esto es muy importante para nosotros porque también como gran parte de la preocupación que tenemos nosotros en estas estructuras de Blended y cuando trabajamos en conjunto con cooperación es que no vaya así como a subsidiarse ineficiencias o a promover ineficiencias la misma estructura, precisamente por estar teniendo un componente no reembolsable dentro de la estructuración del proyecto. Y esto hace que sea un tema retador, porque desde el principio, desde la construcción de pipeline, como lo mencionabas, es difícil identificar y encontrar organizaciones que puedan demostrar esa sostenibilidad. Y por otro lado, también es un reto hacer que la sostenibilidad a futuro se garantice en la medida en que pues deberían, o el proyecto de intervención específicamente, debería conducir a que pues, no se necesite más inversión de fondos de cooperación en el proyecto. Y el tamaño, por ejemplo, en el caso de los pequeños proyectos, el tamaño, la escala, el compromiso, las capacidades internas de las organizaciones son definitivamente retos que para nosotros también son muy importantes y queremos ayudar a corregir. Y de hecho, algo que hacemos internamente en Incofin y tenemos como una visión de la inversión un poco más integral y es algo que nosotros llamamos Capital Plus Approach y es ver la inversión mucho más allá del financiamiento o de la inversión en capital, sino también incluir un tema de desarrollo de capacidades que acompañen la inversión precisamente para garantizar el éxito de los proyectos. Clave de la inversión de impacto requiere mucha paciencia, requiere una visión muy holística y requiere entender eso no solamente como una inversión financiera, una transacción financiera, sino de crear capacidades para lograr, digamos, que esas iniciativas, empresas, asociaciones tengan éxito y genera tanto rentabilidad como impacto social. Nos está acabando el tiempo. Pero no quiero que cerramos esto antes de tener un mensaje por parte de Harald Torud desde Noruega, un mensaje él es del Fondo de Consolidación de la Paz, el secretario general, y fue con ellos que hicimos esa alianza para probar el Blended Finance en un contexto de construcción de paz. Y fue el primer esfuerzo, primer piloto grande que lo han hecho justo en apalancar construcción de paz o consolidación de paz a través de esos instrumentos de Blended Finance. Y lo hacemos porque entendemos que para alcanzar el desarrollo sostenible necesitamos la paz y la paz no es posible sin desarrollo sostenible. Y entonces adelante con el mensaje. Buenas tardes, soy Harald Torud y estoy con el Fondo del Secretario General de Naciones Unidas de Nueva York. Lamento no haber podido unirme a ustedes hoy en el festival muy importante e interesante organizado por Impactatia, pero me complace compartir algunas observaciones a través de este video.
El PBF es el fondo del Secretario General de Naciones Unidas para apoyar la consolidación de la paz en los países afectados por conflictos violentos o en situaciones de riesgo. A la fecha, el PBF ha invertido más de $1.000 millones en más de 40 países. El objetivo y fin último del PBF es la consolidación de la paz, estrechamente vinculado en el ODS 17, paz, justicia e instituciones sólidas. En Colombia, donde trabajamos de la mano del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz, hemos aportado cerca de $30 millones en proyectos que aportan al sostenimiento de la paz en el país, incluido esta iniciativa innovadora de Blended Finance que nuestro colega Pontus, hola Pontus, del Fondo Multidonante acaban de explicar. Para el PBF no es posible hablar de paz sostenible sin tener en cuenta el desarrollo sostenible, en especial cuando se trata de países que han sido afectados por conflictos donde las desigualdades se vuelvan más evidentes y en muchas ocasiones son las generadoras de los mismos conflictos. El PBF además está convencido del rol clave que tiene el sector privado en la consolidación y sostenimiento de la paz, no solo en acciones de liderazgo, sino como promotores de un ambiente de crecimiento económico, adoptando prácticas sensibles al conflicto. Este se ha visto no solo en Colombia, sino en muchos otros países como Nigeria, Indonesia y Kenia. Es por todas estas razones que el PBF quiso apoyar esta iniciativa, con el fin de apalancar la inversión privada a las regiones más afectadas por la violencia en Colombia. El PBF es un fondo que promueve acciones catalíticas. Para esto a veces es importante tomar riesgos. Por esto nos llama la atención el carácter innovador de esta iniciativa que utiliza modelos de finanzas innovadores para el desarrollo como el Blended Finance, que por el momento no han sido explorados de manera masiva por Naciones Unidas o en general por la comunidad internacional. Esta iniciativa nos demuestra que debemos seguir trabajando de la mano, atacando las causas de los conflictos y promoviendo la reconciliación. Es claro además que hay inversiones que son un good business, pero que al mismo tiempo aportan a la construcción de la paz y transforman la vida de las comunidades. Y es esto que lo debemos seguir promoviendo. Es por eso que desde el PBF seguiremos apuntando al desarrollo y apoyo de más iniciativas como estas, sea en Colombia o en otros países que logren conexiones exitosas entre proyectos, capital y impacto y la construcción de la paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que se nos acabó el tiempo y me queda solamente, desafortunadamente, para agradecer a Lía, a Álvaro, a Diana y a Ana Carolina, primera discusión, y por supuesto a Harold desde Noruega, por su tiempo y su participación. Espero que les hayan encontrado interesante esa conversación y reforzando el mensaje que aquí tenemos una oportunidad de justo trabajar la mano, cooperación internacional, sector privado, inversionistas de impacto, sociedad civil, comunidades de base, para lograr paz y desarrollo sostenible. Muchas gracias.
creo que estamos en mute. Estamos en mute, sí. Gracias, Pontus. Bueno, gracias a todos por estar acá y nuevamente te doy gracias a ti, Pontus, y a todos aquellos que nos vieron en esta charla aprendiendo un poco más del Blended Finance. Asimismo, los invito a que hagan parte de la siguiente charla que va a ser dada por la FAES, dada por María Claudia Santos, que se llama Utilizando el enfoque sistémico para replantear la estrategia de una organización. Entonces, hagan clic en la próxima charla y nos vemos ya allá. Chao.